Sí, no se preocupe. Yo aquí voy a estar cuidando a Pepito el toro. Luego le explico. Así que usted conoce a José. Claro. Uy, José estuvo casado con Carolina, ¿se acuerda usted? Claro. Carolina es hija de mis mejores amigos, la vi nacer. Además, sé que es hijo del general Chacón Ancira. Lo que sucede es que acabo de enterarme que él está colaborando ahora con usted, por eso vine a hablar con él aquí. Bueno, recién empieza a trabajar aquí. Ojalá le vaya bien con él. Tengo mis dudas. Perdone la curiosidad, pero ¿para qué quiero hablar con él? Ay, discúlpeme, no tengo por qué meterme. Es mera deformación profesional. No, por favor, don Gil. Además está usted en todo su derecho de preguntar. Sobre todo porque si yo logro confirmar en esta conversación que quiero tener con José una sospecha, el tema a usted le va a interesar particularmente. Pues usted dirá. Don Gil, ¿usted qué opinaría si yo le dijera que acabo de ver al general Chacón Ancira? ¿Qué opinaría si yo le asegurara que Chacón Ancira no está muerto? Lo vi, don Gil. Lo vi, estaba parado en la terraza de una cabaña por allá, por la carretera La Jusco. Yo lo vi. No, María Inés, perdóneme, no es posible. Yo sé que es difícil de creer, evidentemente, pero precisamente por eso es que vengo a hablar con José, porque si José es su hijo, es muy probable que él tenga información sobre esto. No, por favor, espere, María Inés. Esto no es tan sencillo como parece. ¿Usted ha hablado del tema con alguien más? No, por supuesto que no. Bueno, con mi mamá, nada más. Es que no tenía en quién confiar y mi mamá conoció a Chacón Ancira ya en su juventud y recientemente se volvieron a ver y le pedí que me acompañara a esa casa y fuimos y tocamos y preguntamos. Y nos dijeron que no vivía nadie ahí, que la casa estaba abandonada, pero... ¿Y qué vio, María Inés? Mire, cuando íbamos rumbo al carro, de pronto se abrió el portón, pero así de par en par. Sale una camioneta de esas grandotas, último modelo, con vidrios polarizados y blindada de tumbaburros al frente, etcétera, etcétera. Y yo alcancé a ver a través del parabrisas a los mismos guaruras que había visto 2 días antes, armados, salen armados. Y a mí nadie me saca de la cabeza, don Gil, que Chacón Ancira no iba en esa camioneta. Pero si Chacón no ha muerto y este muchacho sabe que su padre vive, obviamente no le va a decir nada. Mire, mejor venga a mi oficina. Necesitamos hablar de esto más despacio. ¿Le parece? María Inés. Vamos. Tengo intuición. Mi sexto sentido me dice que aquí hay algo raro. Además, yo tengo fotografías de Chacón Ancira. Ese hombre era él, estoy segura, don Gil. Pero Alejandro lo vio caer, lo vio sangrar, María Inés. Hay un cadáver que fue analizado por el forense. Se le hizo una autopsia. Se certificó que había muerto por el impacto de una bala que disparó Alejandro. Aunque no queramos aceptarlo, desgraciadamente, así fue. Yo voy a hablar con Alejandro. No sé, a lo mejor hay otros detalles que él no mencionó. Mire, en fin, él tiene que estar enterado de todo esto. María Inés, yo le pediría que no lo inquietara, que no le dijera exactamente lo que usted piensa, porque es peligroso. Podría obsesionarse, volverse loco con la idea de que Chacón vive mientras él ahí está encerrado. ¿Me entiende? Claro. No, claro, tiene usted toda la razón. Pero yo creo que sí le podríamos preguntar, don Gil, si él tuvo oportunidad de corroborar que el muerto era Chacón Ancira, si lo vio de cerca, si le consta que era